Hola, ¿qué tal? En este vídeo te quiero hablar de por qué es tan importante conocer nuestra constitución, conocer cómo estamos compuestos y cómo nuestra mente y nuestro cuerpo se conforman, porque de esta manera te ayudará a autosanarte. El autoconocimiento siempre da autosanación. Ayurveda, como ya has oído hablar en vídeos anteriores, es la ciencia de la vida, es la ciencia de la longevidad. Ayurveda básicamente establece un manual de instrucciones para que puedas, en base a tu constitución, que puede ser Vata, Pitta o Kapha, comprender qué alimentos te pueden sentar mejor, qué pautas de ejercicio, no todas las dinámicas de ejercicio son iguales para todas las personas, cuáles son tus órganos que has de cuidar con mayor intensidad, cuáles son los horarios en los cuales es ideal levantarte e irte a dormir, cuáles son los horarios de tus alimentos y a la vez también cómo comprender cuando tu organismo te está avisando de que existe un desequilibrio. Y es ahí lo más importante, porque cuando comenzamos a comprender el lenguaje con el cual el cuerpo se comporta y nos quiere comunicar algo, entonces no llegaremos a enfermarnos. La idea de Ayurveda es que podamos tener una salud integral a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y evidentemente a nivel espiritual. Esta ciencia tiene que ver con el ser. Cuando tenemos los cuatro cuerpos que componen nuestro ser unificados y en equilibrio, evidentemente por analogía lo que tendremos es bienestar. Por ello es importante, te voy a describir un poco la rutina importante que has de seguir para poder tener toda tu energía concentrada y de esta manera sentirte más vital y saludable. Evidentemente has de seguir tu constitución, pero para todas las constituciones este tipo de recomendaciones son favorables. Primeramente, si has visto el orden de la naturaleza, generalmente los árboles empiezan a despertarse un poquito antes del amanecer. La energía en la mañana, cuando empieza el amanecer, todo el oxígeno liberado de los árboles, que en realidad es el más sano porque han hecho su labor de purificación con el dióxido de carbono, nos otorga más energía. Por lo cual, además, según el horario de los relojes dóxicos, que ya te explicaré más adelante, el horario que es más recomendable para levantarse por la mañana es generalmente, si su constitución es Kapha, normalmente entre 5 y 5 y media de la mañana. Si tu constitución es Pitta, entre 5 y media a 6 de la mañana. Y si eres Vata, entre 6 y 6 y media de la mañana. Es decir, siempre antes del amanecer. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos antes de la hora Kapha, que empieza aproximadamente entre las 6 y las 10 de la mañana, lo que estamos haciendo es utilizar la energía y los fluidos del movimiento que está determinado por Vata. ¿Qué significa esto en términos mucho más simplistas? Que cuando te levantas temprano, como vas con el fluido de la naturaleza, que es lo mismo que hacen los árboles y todo el conjunto natural, nuestra energía se vuelve más vital. Dormir más no hará que te sientas mejor. De hecho, si te ha pasado alguna vez el hecho de dormir 2 o 3 horas más y levantarte sobre las 9, 10 de la mañana, en realidad no te da más vitalidad. Toda la sensación que puedes tener durante el día es de mayor cansancio o aletargamiento. Y es normal porque está rigiendo ese horario donde hay más pesadez e inercia. Vale, entonces es fundamental que te levantes temprano. Esta frase se aplica completamente en el sentido de que al que madruga, Dios lo ayuda. La siguiente recomendación es una vez que te hayas levantado, haz tu rutina de limpieza. Esto se le llama dinacharya en Ayurveda. ¿Y qué significa esto? Es limpiar los 9 orificios que tenemos en el organismo en los cuales podemos acumular toxinas o mucosidad. Es limpiar completamente el organismo para poder tener esa energía vital durante todo el día. Te recomiendo que cuando te levantes por la mañana laves bien la cara con agua fría, abras los ojos para que el agua penetre en los ojos y elimine esa capa vidriosa de mucosidad durante tantas horas de sueño que se han conservado. De igual manera,
También es importante que si tienes un neti nasal, estos limpiadores nasales que se utilizan en yoga, lo utilices con agua templada y una media cucharadita de sal para limpiar los orificios nasales, para que queden desobstruidos de mucosidad. Esto además va muy bien para la gente que padece de sinusitis. De la misma manera, lavar los dientes evidentemente y utilizar un raspador lingual para eliminar la capa blanca que queda en la lengua, que para nosotros los terapeutas tanto de medicina china como de ayurveda es un indicador para saber si tienes toxinas en el organismo, ya que esa capa lo que nos está indicando es cómo está recubierta las paredes de tu estómago. Recomendable unas cuantas gotitas de aceite de sésamo para colocar y lubricar en las narinas una vez has limpiado con agua y con sal ambas, y también unas gotitas de aceite de sésamo para las orejas, para el interior de las orejas. Obviamente ir a descargar intestinos, defecar en la mañana, trata de hacerlo de forma rutinaria porque esto nos va a ayudar a no crear pesadez, y el haber vaciado la vejiga hará que esos 9 orificios, que son los 2 ojos, las orejas, los 2 orificios de la nariz, la boca, el ano y la vejiga, permanezcan limpios. Una vez que has hecho toda esta limpieza, que es muy sencilla, te has levantado temprano, has hecho tu limpieza, ¿qué sería lo ideal? Que hicieras alguna rutina de ejercicios. No necesitas mucho tiempo, entre 15 minutos, 20 minutos, media hora sería suficiente para que hicieras estiramientos, para que esa energía del cuerpo empiece a fluir y empieces a activar y vitalizarla, y de alguna manera también acompañar con respiración. Posteriormente sería fantástico si pudieras, después de esa rutina de ejercicios o de yoga, meditar unos 10-15 minutos para poder conectar con tu ser, para poder enfocar y unificar esa energía que te va a llevar durante el día. No vas a llevar mucho tiempo haciéndolo. Yo sé que ahora que lo estoy hablando parece ser que es como demasiado, pero una vez que se integra esta rutina verás que no te tardas mucho en ella y en realidad estás apostando por tu salud. De la misma manera es muy recomendable, y esto sí que es para los 3 doshas, para las 3 constituciones, es que comas antes de las 2 de la tarde. Las horas ideales para la comida es entre las 12:30, la 1:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 2 de la tarde es cuando el sol está más alto, y para que nosotros podamos hacer la digestión necesitamos activar el fuego digestivo. Si comes después de las 2 de la tarde es muy probable que tengas digestiones pesadas. La comida es el alimento más importante del día. Dependiendo de tu constitución, si eres Vata, comerás a lo mejor 5 veces al día, distribuyendo el mismo alimento en 5 porque tu metabolismo es lento. Si eres Pitta, serán 3 veces al día. Y si eres una persona Kapha, lo recomendable es comer 2 veces al día. Por lo cual, vigila mucho tu alimentación para que realmente esté en concordancia con tu constitución y no agraves más el desequilibrio que hay en tu organismo. Para cenar, lo ideal y lo más recomendable, y esto lo hacen muy bien las personas de Europa del Norte, es cenar aproximadamente entre las 6 y 7 de la tarde. Trata de que tu cena sea ligera, que no sea muy pesada. Es la última comida del día, y normalmente en la noche tendemos más a acumular toxinas y mucosidad. Por ello, lo más tarde que has de irte a dormir es entre las 9:30, 9:45 de la noche, para que a las 10 de la noche ya estés prácticamente dormido. ¿Por qué? Porque a las 10 de la noche se vuelve a activar otra vez una energía que conecta con la mente. Es una energía Pitta que lo que hace es que la mente vuelva a estar otra vez aguda, que esté despierta. Por ello, es como si te dieran un segundo aire. No sé si te ha pasado que más o menos entre 6 y 10 de la noche, que es la hora Kapha, que empezamos un poco a acomodarnos, a dormirnos, a sentir que la energía se va recogiendo, que es lo mismo que sucede con la naturaleza. Los árboles empiezan a quietar. Estamos preparándonos para el sueño. Si lo que hacemos es no dormir a la hora que aproximadamente esta hora Kapha nos está pidiendo y pasamos a la hora Pitta, que empieza a las 10 de la noche, nos volveremos a activar, con lo cual la mente estará vuelta otra vez despierta, activa. Hay gente que de hecho siente que está más creativa, y puedes decir, pero es que yo soy más nocturno que diurno. Vale, pero es una cuestión básicamente de volver a dar orden y estructura a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si te estás despertando entre 5, 6, 6:30
2:30 de la mañana, evidentemente lo ideal es irte a dormir temprano. Y si sigues estos ciclos de la naturaleza, en realidad lo que hará la naturaleza es acompañarte con su energía para que te sientas mejor. La idea es simplemente armonizarte con lo que es la ley natural. Es algo de sentido común. Lo que pasa es que los seres humanos no estamos realmente escuchando y vamos en contra. Y eso nos hace crear inercias, nos hace crear desequilibrios. El sobreexponernos y sobretrabajar y sobreexponer demasiado nuestra energía hace que tengamos una descarga de energía que después se agrava y se convierte en enfermedad. Espero que te haya servido este vídeo. Recuerda que voy a seguir poniendo más vídeos respecto a los doshas, cuáles son las pautas para que tengas una vida saludable, de qué maneras de alimentarte, de qué manera te puede ayudar una meditación específica para tu constitución, el ejercicio, lo que la mente vata, la mente pita, la mente kapha les desequilibra. Porque la idea es que mientras más te comprendas a ti mismo, a ti misma, más tengas capacidad de autosanación. Si te ha gustado este vídeo, por favor comparte, dale me gusta. Te dejo en la parte de abajo donde puedes seguirme, así mismo como también consultas por si te estás interesado o interesada en alguna consulta individual o en los cursos que damos. Te agradezco muchísimo, que tengas muy bonita tarde, cuídate, namaste.